Bien, como les decía entonces, la materia va a estar organizada en teorías y seminarios. En las teorías les vamos a explicar, en primer lugar, las bases de la biología molecular, las manipulaciones que uno puede hacer sobre el ADN y cuáles son los fundamentos, por qué uno quiere manipular el ADN de ciertos organismos, para terminar el semestre hablando de los procesos biotecnológicos específicos, con ejemplos, con algunos desarrollos que se están haciendo actualmente. En paralelo, se va a hacer una serie de seminarios donde se van a discutir trabajos científicos. Esos trabajos científicos nosotros se los vamos a dar previamente al seminario para que los lean y después los discutan entre todos. ¿Cómo va a ser la evaluación? La evaluación va a tener varias aristas. En primer lugar, es fundamental la participación en los seminarios y en las clases teóricas. No me refiero únicamente a la asistencia, sino también a la colaboración en la discusión de esos trabajos científicos, a las preguntas que se puedan generar dentro de las clases teóricas. La idea es que las clases sean lo más dinámicas posibles y sobre todo que sean de ida y vuelta, que no sea un monólogo mío, sino que ustedes participen también. Sobre el final del semestre les vamos a pedir que presenten una monografía. Esa monografía ya les vamos a contar más en detalle de qué se trata. Básicamente es un informe monográfico sobre un proceso biotecnológico. Ustedes van a tener que contar en una monografía corta de hasta 5 páginas algún proceso biotecnológico en particular. Vamos a tener además 2 parciales y con esas condiciones ustedes van a poder promocionar la materia. Para promocionar la materia tienen que aprobar con un mínimo de 85% cada parcial y tener un mínimo del 80% de asistencia a clases teóricas y seminarios. En el caso de no aprobarla pero regularizarla, va a haber una evaluación final. El examen final es oral, es a programa abierto. Dentro de la bibliografía vamos a tener algunos libros principales que hablan precisamente de biotecnología o de genética, que va a ser muy importante para la primera parte. Y después vamos a tener alguna bibliografía secundaria que les va a servir para comprender mejor los diferentes aspectos que vamos a ir viendo, sobre todo relacionados a la biología molecular. Bien, en esta primera parte de la clase lo que vamos a hacer es una breve introducción de la biotecnología. Antes de eso, ¿tienen preguntas con respecto a lo que hablamos de la organización de la materia? No, profe, solo una consulta quería hacerle yo. ¿Las clases teóricas van a comenzar siempre 15:30 o vamos a comenzar a las 15? Es por un tema laboral nada más, profe. Van a comenzar 15:30. Muchísimas gracias. Después también va a haber un cambio con los seminarios. Eso ya les va a confirmar ahora la profesora en la clase cuando les toque con ella. Bien, cuando nosotros hablamos de biotecnología, si yo les pregunto a ustedes previamente, ¿qué es la biotecnología? ¿Quién me puede responder? Un proceso de manipulación de organismos vivos. Bien, ¿con qué A fin? nivel genético, ¿no es cierto? A nivel genético sería. Por ejemplo, Podría ser La tecnología aplicada a la ciencia. podría ser la modificación, por ejemplo, de metabolismos de microorganismos para producir, por ejemplo, algún producto en específico de forma masiva. Bien, ahí va queriendo. Cuando nosotros hablamos de biotecnología, estamos pensando como fin último en un producto. Ya vamos a ver qué tipo de productos podemos llegar a tener. Si nosotros hablamos de algún tipo de alteración genética, de modificación genética, estamos hablando de un tipo de
biotecnología específico. Pero yo, por ejemplo, les puedo asegurar que ustedes, en lo que va de la semana, han consumido productos de origen biotecnológico. ¿Alguien sabe cuál? El maíz, la soja, la papa El también. pan. El pan. Ahí La vamos a un zanahoria. punto más sencillo. El pan, me dijeron. ¿Por qué el pan? Porque utilizamos la levadura y eso permite que fermente y obtenemos el pan. Si no estuviera la levadura, no tendríamos el producto. Exactamente. Ahí vamos redondeando un poquito más el concepto de biotecnología. Nosotros, cuando primero pensamos en biotecnología, lo asociamos siempre a microorganismos modificados genéticamente u organismos modificados genéticamente. Pero hay algunos, sobre todo aquellos que pertenecen a la biotecnología clásica, que no están modificados genéticamente, sino que es simplemente la utilización de un organismo vivo para producir un producto. El caso más típico es el pan, donde una levadura permite la fermentación y eso hace que se le dé características particulares a ese alimento. El vino y la cerveza son otros tipos de productos biotecnológicos, sin necesidad de que haya modificaciones genéticas. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, todos estos procesos que tenemos acá son de origen biotecnológico. En algunos casos, como nombraron, hay maíz que ha sido genéticamente modificado con diferentes finalidades, que sean más resistentes a la sequía, que tengan mayor cantidad de producto por tamaño de la planta, que se ajusten mejor a las condiciones climáticas. También hay algunos medicamentos de origen biotecnológico, pero también están la cerveza, el vino, el queso, el pan. La definición más sencilla es la producción o la obtención de productos comerciales generados a través de la acción metabólica de microorganismos o de organismos vivos. Nosotros podemos hablar de algo más formal, donde hablamos de la aplicación de principios científicos e ingenieriles al procesamiento del material a través de agentes biológicos para proveer bienes y servicios. En este caso, estamos hablando de principios científicos porque necesitamos del conocimiento, de herramientas, de muchas ramas de la ciencia, otros conocimientos de ingeniería, de procesos, que también los vamos a estudiar, para modificar ciertos materiales, siempre por intermedio de agentes biológicos que nos van a proveer, ya sea bienes, es decir, un producto, como la cerveza o un medicamento, o servicios. Dentro de esos servicios vamos a ver muchos ejemplos. El término biotecnología se usó por primera vez en 1917. Y si nos ponemos a ver el proceso al cual se lo determinó o denominó biotecnológico, fue simplemente un proceso de producción a gran escala de cerdos mediante el uso de remolacha azucarera como fuente de alimento. Fíjense que en este caso es simplemente cría de cerdos a través de alimentos específicos, que es la remolacha azucarera. Ese fue el primer proceso denominado biotecnológico. Muy poco tiene que ver con la modificación del ADN, de hecho fue en 1917, todavía no se conocía la estructura del ADN y ya estábamos hablando de biotecnología. Dentro de la materia prima que nosotros vamos a utilizar, nosotros podemos partir de una materia o de reactivos que van a ser el material crudo. Ese material crudo va a ser procesado posteriormente. Vamos a tener dos tipos de procesos. Uno, los que se denominan de arriba a arriba, y es donde vamos a preparar a los microorganismos y a las materias primas para que esos microorganismos puedan crecer. Después viene un proceso de fermentación y biotransformación, donde lo que vamos a hacer es, con el uso de los microorganismos, generalizamos microorganismos, pero siempre podemos pensar en organismos vivos en general, vamos a utilizar los procesos metabólicos de los organismos
para transformar ese material crudo en un material que nosotros deseamos obtener. Después viene un proceso río abajo, donde vamos a tratar de purificar nuestro producto de interés para obtener finalmente el producto puro. Todos estos pasos los vamos a ir viendo en las distintas clases. Vamos a ver cuáles son las materias primas utilizadas, qué tipo de productos podemos obtener y sobre todo vamos a hablar mucho de los pasos 1, 2 y 3, que van a ser cómo vamos a procesar previamente o cómo vamos a tratar a nuestros organismos para mejorar el rendimiento de la producción de nuestro producto de interés, cómo vamos a optimizar las condiciones de fermentación para obtener una transformación eficaz y cómo vamos a purificar ese producto final. Como decíamos recién, la biotecnología se comienza a desarrollar en 1917. A partir de allí hay una serie de hechos históricos que fueron marcando el camino de la biotecnología. Desde la producción a escala industrial de la penicilina, como vimos recién, después de 40 años de que se hable por primera vez de la biotecnología, recién se determina la estructura del ADN, se determina el código genético entre los años 61 y 66. Uno que está remarcado en rojo acá, y es porque tiene contribución argentina, que es la descripción de la producción de los anticuerpos monoclonales, donde Milstein estuvo en la investigación y recibió un premio Nobel a raíz de esto. Y después tenemos otros hechos históricos, desde la producción de insulina humana en bacterias o las primeras vacunas producidas a partir de ADN recombinante. Fíjense que recién en 1988 se publica o se describe el método de la PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa, que después se transformó en una herramienta muy útil para el desarrollo de la biotecnología. Después vinieron otros eventos muy importantes. En 1990 se inicia el proyecto de genoma humano. Ese proyecto de genoma humano, la idea original que tenían era conocer todo el genoma de los humanos, es decir, secuenciar cada uno de los genes y cada una de las secuencias de ADN que tenía un humano. Eso demoró o llevó 11 años. Fíjense que en el 2001 recién se termina con ese secuenciado total del genoma. Esto, que demoró 11 años, costó miles de millones de dólares. Hoy, si ustedes quieren secuenciar su propio genoma, ustedes pueden hacerse un hisopado directamente bucal, lo colocan en un tubo Falcon estéril, lo envían y por menos de $200 ustedes pueden conocer su genoma en la misma semana que han enviado la muestra. Eso es una muestra de cómo evolucionan las cosas de rápido y cómo la propia evolución de ese tipo de procesos hace que los costos sean mucho menores, los costos y los tiempos. El primer genoma humano costó miles de millones de dólares y demoró 11 años, y ahora ustedes lo pueden tener desde su casa, lo envían a que secuencien su propio genoma por algunos cientos de dólares. Y eso han pasado solo 20 años, es decir, el cambio en ese tipo de tecnologías es muy rápido. Recién hablábamos de los procesos biotecnológicos que podemos encontrarnos. Uno de ellos, hablando de la biotecnología clásica, y en esa biotecnología clásica, el proceso o la investigación estaba destinada mayormente a maximizar la eficiencia de cada uno de los pasos. Es decir, de los 5 pasos que nosotros mostramos, la única intención que tenía esa biotecnología era que cada uno de estos pasos fueran más eficientes. Los primeros años de desarrollo, entre los años 60 y 70,
Se focalizó el estudio sobre todo en los procesos aguas arriba, es decir, en el pre-tratamiento de las muestras, donde se diseñaron mejor o se optimizaron el desarrollo de los bioreactores, que vamos a ver después, con la idea de mejorar las condiciones de fermentación para que las instalaciones fueran lo más eficaces posibles. Es decir, disminuir el consumo de energía, disminuir el volumen necesario para obtener mayor cantidad de productos, los volúmenes de los bioreactores, las condiciones de los bioreactores, hacerlos más simples, pero todo el foco de la investigación estaba puesto en esta parte del proceso, que era básicamente la preparación y el acondicionamiento de los cultivos que se harían después. Posteriormente, se empieza a trabajar en la biotransformación. En esa biotransformación, lo que había que cambiar, o lo que se podía llegar a cambiar, eran los microorganismos en sí mismos. Esos microorganismos en sí mismos, la única forma de desviar su metabolismo o mejorarlo, era realizando cambios a nivel genético. En primer momento, los cambios a nivel genético se hacían a través de la creación de mutantes. Es decir, nosotros no elegíamos específicamente qué parte del genoma de una bacteria, por ejemplo, íbamos a mutar, sino que se hacían mutaciones aleatorias con tratamientos con mutágenos, de manera tal que íbamos a obtener una serie de clones de una bacteria que podían producir más o menos nuestro producto deseado, y después vamos a seleccionar la que más nos convenía, la que trabajaba a menor temperatura, la que producía mayor cantidad de mi producto deseado en menos tiempo, pero todo se basaba en mutar aleatoriamente y seleccionar posteriormente el clon ideal. A partir del advenimiento de las nuevas tecnologías, sobre todo de la mano de la bioquímica, la genética y la biología molecular, a los microorganismos y, como vamos a ver después, a los organismos en general, se los pudo modificar genéticamente, pero con modificaciones más dirigidas y con el conocimiento previo de qué es lo que queríamos modificar. Entonces ahora, en lugar de modificar aleatoriamente los genomas y tratar de identificar al organismo más adecuado para nuestro desarrollo, se puede directamente modificar con especificidad y con un target, es decir, apuntando específicamente a algún gen en particular para darle una característica que antes no tenía a ese microorganismo. Con esas herramientas, nosotros podemos modificar el ADN de los microorganismos y de los organismos vivos en general para crear uno nuevo, uno diferente al original, que tenga características que a nosotros nos sirvan. El caso más sencillo es la de incluir el gen que codifica para la insulina humana en un ADN bacteriano. Ese ADN se lo agrega en una bacteria, se lo hace ingresar a esa bacteria y después simplemente la bacteria se va a ver obligada a producir no solo los genes propios de ella, sino también ese gen que codifica para la insulina humana, de manera tal que produzca la proteína. Esa proteína después se purifica y se puede comercializar. Todas las etapas de ese proceso son las que vamos a ver en las próximas clases también. Dentro de la biotecnología, cuando se empieza a desarrollar, se le empieza a clasificar por áreas de trabajo. Esas áreas de trabajo se las identifica o se las identificó posteriormente con un color específico que nos decían de qué tipo de productos o servicios se iban a encargar. En primer lugar, había algunas áreas. Una de ellas teníamos los procesos biotecnológicos blancos, la roja, que iba a ser más que nada orientada a la salud, y la verde, que iba a ir orientada hacia la agricultura.
En esos casos, como decíamos recién, la industria se vio revolucionada por esta incursión de la biotecnología, no solo la química y la farmacéutica, sino que hubo muchas industrias que vieron favorecidas por este tipo de tecnologías. Todo el sector agropecuario fue uno de los grandes beneficiarios de la biotecnología. Y todas estas industrias se incorporaron dentro de la bioeconomía. Esa bioeconomía es una parte de la economía que lo que hace es hacer una transformación de productos generados en el agro gracias a la biotecnología. Lo que se utiliza es biomasa, es decir, masa generada desde los sectores agropecuarios y tratada con procesos industriales biotecnológicos específicos para obtener productos. De estos ejemplos también vamos a hablar en el resto de la materia. Como decíamos recién entonces, dentro de las 4 iniciales áreas de la biotecnología, la roja estaba más que nada abocada al producto de aplicaciones médicas, desde la producción de fármacos hasta los anticuerpos monoclonales. La verde estaba relacionada a la agricultura y ganadería, en la búsqueda y desarrollo de plantas resistentes a plagas, a enfermedades, o que se adaptaran mejor a las condiciones climáticas. La azul tenía que ver con las aplicaciones acuáticas y marinas, dentro de ellas el uso de plantas y productos marinos para obtener nuevos fármacos, la preservación de especies y el uso de esos genes para obtener resistencias específicas a algunos antibióticos. Y finalmente la blanca, que está aplicada directamente a procesos industriales en el desarrollo de nuevos compuestos, nuevos combustibles, o también el uso de bacterias para eliminar vertidos inicialmente de petróleo, pero de cualquier tipo de contaminación que pudiera haber en la superficie terrestre. Se siguió diversificando, aparecieron la biotecnología amarilla, donde se aboca más a la industria alimentaria, la marrón utilizada en veterinaria, la gris que está relacionada directamente a la mejora del medio ambiente, la rosada que habla de la bioseguridad y la propiedad intelectual en biotecnología, y la dorada que utiliza herramientas de bioinformática y de nanotecnología. Cuando hablamos de los campos de aplicación y de las áreas de las cuales se nutre la biotecnología, habíamos mencionado previamente la biología molecular, la bioquímica, pero también la microbiología, la inmunología y la genética, además de la ingeniería química, son las que presentan las bases necesarias para poder crear o para poder alimentar a la biotecnología. Y la biotecnología después se puede utilizar en cultivos, en el desarrollo de drogas, de vacunas, en el diagnóstico, pero también en una serie de servicios que vamos a ver después. Cuando nosotros hablamos de los últimos años desde la producción de la insulina humana recombinante, podemos encontrar que hay más de 200 fármacos nuevos que han sido producidos por el uso de la tecnología del ADN recombinante. También hay más de 400 medicamentos que están en proceso de ensayos clínicos y muchos productos de esa biotecnología también han sido utilizados para mejorar el rendimiento de cultivos, del ganado, para fabricación de productos específicos como pulpas, papel, para fuentes de energía, para nuevas fuentes de energía, y muchas de ellas ya se están comercializando actualmente. Este simplemente es un cuadro donde podemos ver algunas macromoléculas, células y organismos que se utilizan en procesos y tecnologías. Es una tabla de doble entrada donde tenemos
el producto que se obtiene y de los organismos que típicamente se utilizan para la producción. Tenemos desde el etanol o la acetona, que se pueden obtener de levaduras o bacterias. Tenemos ácidos orgánicos, como el ácido cítrico y el ácido láctico. Todos estos no solo van a ser utilizados, como decíamos recién, en la industria alimenticia, sino también pueden ser utilizados en medicina, pueden ser utilizados como productos intermediarios para alimentar otras industrias. Tenemos aminoácidos también, vacunas que se han creado de esa forma, pigmentos que pueden ser utilizados en una serie muy grande de industrias. Muchos de estos ejemplos los vamos a ver en la segunda parte de la materia, donde vamos a hablar de cómo se produjeron, cómo se crearon y cómo se obtuvieron esos productos biotecnológicamente. Este es un esquema donde vamos a ver la primera parte de la materia. En este caso, nosotros vamos a analizar paso por paso lo que vamos a ir recorriendo durante la materia. Vamos a partir generalmente de tejidos animales, de algunas muestras bioquímicas, a los cuales les vamos a purificar uno de esos genes, lo vamos a cortar, lo vamos a aislar y lo vamos a agregar en plásmidos. Esos plásmidos pueden estar en microorganismos como una bacteria, la más típica es la Escherichia coli, para generar un plásmido recombinante, que va a tener parte del plásmido original perteneciente a la bacteria y el gen que a nosotros nos interesa. Vamos a ver cómo lo vamos a insertar en ese organismo. A partir de eso, cómo lo vamos a aislar aquellos organismos que tienen el plásmido, cómo se va a producir la división celular. Y después vienen los procesos que veíamos todavía río arriba, es decir, la producción a escala en el laboratorio, los bioreactores de mesada, es decir, de un volumen pequeño, y acá se optimizan las condiciones de trabajo. Luego se pasa a un piloto, a una escala de un bioreactor, una escala mayor, hasta llegar a la escala industrial, la purificación del producto y el empaquetado y el marketing del producto. Nosotros vamos a hacer hincapié sobre todo en las primeras 16 etapas de este proceso y lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Después vamos a ver algunos casos particulares de productos biotecnológicos.